Hola, hola a todos, ¿cómo están? Miren nada más, tengo un presidente, un hámster, ya Juan Villoro. Aquí estamos hoy en un episodio más de Letrópatas, los locos por las letras. Hoy estamos de gala, estamos de bienvenida. Gracias, Laura. Es un honor. No, hombre, el honor es mío, gracias por venir aquí. ¿Cómo no? Estamos con Juan Villoro, ya se están conectando. Estoy un poquito lejos de la pantalla, entonces no sé si voy a alcanzar a leer los mensajes, pero al ratito me acerco para leer sus preguntas y demás. Estamos aquí con Juan porque hoy vamos a hablar de las adaptaciones de la literatura infantil a otros formatos. En este caso concreto, al teatro. Pero antes yo quisiera pues conocer la historia del hámster del presidente, cómo fue esta aventura de conocer a Genaro III. Es un libro que tú decías, esto va a durar 15 minutos luego en una obra de teatro, pero sin embargo yo creo que lo que da la literatura es pues que explota la imaginación. Entonces de un párrafo se puede sacar muchas ideas. Yo primero quiero saber por qué escribiste El hámster del presidente y qué querías contar con esto. Mira, a mí me parece que es muy interesante para los chicos que reflexionen sobre quién los puede representar a ellos. O sea, en quién puedes tú confiar, por ejemplo, en tu salón de clases para que a nombre tuyo haga algo. Entonces, la idea de que alguien te represente tiene que ver con el principio de vida ciudadana, con el principio de vida política. Entonces, se me ocurrió escribir una historia para demócratas de 6 años. Yo creo que eso es el hámster del presidente, tal vez porque yo nací en un país autoritario donde el mismo partido siempre ganaba las elecciones, que era como si en un hipódromo un caballo gana todas las carreras. Entonces la idea de democracia era muy ajena para nosotros, incluso para los niños. Yo creo que es muy importante que los chicos se involucren con esto. Entonces se me ocurrió una fábula en donde un presidente se aburre mucho en todas las reuniones porque ser presidente debe ser espantoso. Y entonces tiene un hámster que le rasca la cabeza y que lo tiene en un bolsillo secreto que lo mantiene activo. Sabemos que los hámsters son muy dinámicos. Entonces ese hámster es el motor secreto del presidente, su gran asesor, su gran ayudante. Pero el presidente es autoritario y lo maltrata. Y el hámster entonces se siente totalmente cansado y se escapa del presidente. Y naturalmente el presidente se convierte en un desastre. Entonces se da una situación importante que es la de por qué tenemos que trabajar en cualquier cargo con alguien más, en este caso con una mascota. Entonces trabajar en equipo, tener un apoyo, tratar bien a tu mascota es importante para que la gente pueda confiar en ti. Porque si tú tratas bien a la mascota y dices, si va a tratar al pueblo como trata a su hámster, pues yo puedo confiar en esta persona. Entonces las elecciones que se hacen son elecciones no solamente para un presidente, sino para la mascota que lo acompaña. Entonces todas estas cosas las quise poner en juego porque tienen que ver con el trato a los animales, con la participación en grupo, con el trabajo de equipo, con la nutrición. Con la nutrición, con la forma en que alguien te representa. Mencionas la nutrición, Laura, que es muy importante porque el presidente cuando pierde el hámster también pierde la chaveta y se vuelve cada vez más autoritario. Porque un presidente que no gobierna en equipo es siempre alguien con una tentación tiránica, que dice solamente importo yo. Por lo tanto, él empieza a suprimir cosas que le gustan a la gente, entre otras los dulces, los chocolates. Y entonces aparecen naturalmente políticos oportunistas que tratan de devolverle dulces a la gente, que en un afán populista dicen, yo soy Gomita Ciudadana, el partido que va a devolverles el azúcar a todos, y empiezan a promover a lo loco dulces, pero también los dulces hacen mucho daño. Entonces también ahí es una fábula sobre la demagogia, cómo los demagogos se apropian de algo que le gusta a la gente, en este caso el dulce, que para los niños es fundamental, pero se los dan de tal manera que hace daño. Eso es la demagogia es el caramelo que te va a lastimar, que te va a dañar, ¿no? Y entonces también me parecía muy importante que los chicos vieran que en la política hay manipulación. Las metáforas de la literatura que son tan importantes. Es decir, es un libro que es de la colección de Barco de Vapor de la serie Azul, que es para mayores de 7 años, pero me parece importante que eduquemos a los niños desde
desde que son chavitos, sé que ellos tienen voz, voto relativamente a los 6 años, pero en el futuro lo tendrán y tienen que participar, sí. Involucrarse. Fíjate que el INE ha hecho un proyecto que es muy interesante, que es que los niños pueden hacer una votación que no cuenta, pero para que se familiaricen con esto, ¿no? Por cierto que yo llevé una vez a mi hijo a votar y él se había caído y tenía un ojo morado, y una de las preguntas es, ¿alguien te maltrata en casa? Y entonces había puesto que no, y entonces le acercaron y dijeron, oye, tienes un ojo morado. Por aquí, cuéntanos. Bueno, me parece importante este ejercicio porque los niños se deben familiarizar. Yo dije que esta es una fábula para demócratas de 6 años. Bueno, probablemente 12 años después van a votar y ojalá decidan bien quién va a ser su presidente y quién va a ser el hámster del presidente. El hámster, o sea, hay un montón de alusiones, de alegorías, de metáforas y de símbolos, que yo creo que es un libro de 50 páginas. Quiero mencionar las ilustraciones de Luis San Vicente porque creo que le dan un juego fantástico y acompañan y reproducen ese mundo idílico, imaginario que tú pones aquí en la familia de Rui, que es otro de los protagonistas, y que son excepcionales. Entonces, también muchos saludos a Luis si nos está viendo. Ahora quiero saber cómo fue, porque me imagino que de tus libros, que nos tienes acostumbrados a todo tipo de ensayos, reflexiones, hasta filosofía, un montón de temas, ¿este en concreto se acercan a ti o no sé cómo fue esa idea de llevarlo al escenario? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue ese inicio de esto se puede convertir en una obra de teatro? Sí, Jimena Saltiel, que es la productora de la obra de teatro, y la editorial SM se pusieron de acuerdo para hacer un proyecto y a mí me pareció muy interesante. El cuento es un cuento muy dialogado y tiene personajes muy alocados. Entonces me pareció que podía ser en escena una historia divertida, pero yo dejé en manos de ellos todo. Yo he escrito teatro y sé que es una cosa muy difícil y en este caso me pareció que lo mejor que yo podía hacer era estar a un lado porque el planteamiento era muy serio, muy interesante y que ellos desarrollaran a partir de un texto más o menos breve todo un mundo para la escena. Así lo hicieron y creo que el resultado es sumamente profesional porque hicieron música original, coreografía de alto nivel, 4 actuaciones fabulosas, entre ellas la de una niña actriz que me pareció extraordinaria. Que debe tener esa edad, ¿no? Exactamente, yo creo que anda así por los 6, 7 años por ahí, ¿no? Realmente extraordinaria. Entonces, pues para mí fue como un regalo, ¿no? Que tú piensas en lo que puede ser esta aventura del hámster del presidente y luego verlo en escena desarrollado con muchas cosas que yo no había tomado en cuenta, ya que vi la obra y toda obra en escena está a prueba. Entonces ahí me dieron también la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre ciertas cosas que creo que pueden ir mejor para la obra y la obra ha ido mejorando en escena, lo cual también me parece que es un trabajo. Ya apuesta. Sí, porque mira, cuando tú escribes teatro, ha sido mi experiencia siempre, tú escribes en un planeta, pero la obra se representa en otro planeta. O sea, tú escribes en un planeta donde... Y el público es otro planeta. Exacto. Entonces tú escribes en un planeta donde el día dura 24 horas y donde hay oxígeno y no sé qué, y de pronto la obra se representa en un planeta donde el día dura 6 horas. Entonces lo que para ti es largo, ahí es corto y así sucesivamente. Hay que hacer ajustes, ¿no? En escena. Y es un grupo muy creativo el que está haciendo el hámster del presidente. Entonces ellos mismos se dan cuenta que son necesarios ajustes, ¿no? Para la pieza. Y entonces ahí sí ya me involucré un poco, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento con el resultado. Al ratito vamos a estar hablando con Saúl Enrique, que es el dramaturgo que adaptó de alguna manera esta obra a que fuera luego un panfleto, no sé cómo se llama, un folleto, ¿cómo se llama el guión? El libreto. El libreto, sabía yo que terminaba por esto. Y nos va a contar un poquito de dónde ver esta obra, de quiénes participan y de cómo pues, ver tanto el libro como la obra. Antes de que sigas, yo creo que es muy interesante mencionar que Saúl hizo un trabajo muy creativo, porque en esta obra, en la que yo escribí, aunque es breve, aparecen muchísimos personajes, porque es una elección. Entonces aparecen todos los partidos políticos, aparecen candidatos. Manifestaciones colectivas. Entonces es una obra que requeriría de una superproducción con 40 actores de la Compañía Nacional de Teatro. Y una cosa muy interesante que hizo Saúl es que él creó
personajes múltiples, o sea, cada actor desempeña muchos personajes, se va transformando en escena y luego incluso los distintos actores representan al mismo personaje. Esta es una manera muy inteligente de adaptar el cuento. Y también, como mi texto era breve, él agregó otras cosas de su imaginación, ¿no? Por ejemplo, los tránsitos entre una escena y otra. No la bicicleta. Eso, no puedes tener tantos cambios de escena porque aquí para mí es muy fácil como escritor decir, están en la casa, luego están en el Palacio Nacional, ¿no? Luego están en una fábrica de dulces, luego aparece una máquina gigantesca que produce chocolate. ¿Cómo hago eso? Bueno, empezando por el hámster, ¿cómo pones un hámster? ¿Cómo amaestras un hámster y cómo lo representas en escena es muy difícil? Entonces, la adaptación de Saúl en ese sentido creo que es muy creativa. ¿Qué comentarios has recibido de niños? ¿Has podido tener, digamos, la retroalimentación del público infantil que te haya dicho, leí tu libro? Porque el libro está a la venta además, al finalizar la obra, está en el Helénico enfrente del péndulo, donde ustedes pueden encontrar, por supuesto, el hámster del presidente. ¿Qué ha recibido? Tanto de mayores como de niños. Sí, el libro ya tiene varios años que salió y hemos hecho presentaciones, también presentaciones interactivas donde la gente tiene pancartas y se convierte en manifestantes y cosas así. Y la verdad la respuesta ha sido muy positiva. La literatura infantil tiene una característica, Laura, y es que cambia mucho el lector, digamos, de los 4 años a los 6 años, luego de los 6 a los 8, de los 8 a los 10. O sea, son lectores que ganas y pierdes muy rápido, porque un niño de 6 años se cautiva con un tema, pero uno de 8 ya se cautiva con otro y requiere de otro estímulo, de otra intención. Entonces, digamos que en ese nicho de los 6 años y todo, el libro ha funcionado muy bien. Entonces, por eso digo que es para demócratas de 6 años, podría ser también para demócratas anticipados de 5 o para algunos rezagados de 8. O para más pequeños y que los papás también sean parte de ese acompañamiento, ¿no? Porque sin adulto un niño no tiene el crecimiento completo. Yo creo que lo más importante para promover la literatura infantil es que la madre, el hermano mayor la compartan, ¿no? La abuela. Y cuando te la leen, conviertes la literatura en una forma del cariño, en una forma del afecto. Entonces, si tú le lees, Laura, a un niño, ese niño va a recordar siempre la historia, pero también tu voz, el cariño que le diste, y eso lo va a acompañar por siempre. Entonces es una manera absolutamente decisiva de ingresar en la literatura, ¿no? Tenemos nosotros esta frase típica de los cuentos infantiles que dice había una vez. En muchos empiezan así porque te remontan a un pasado distinto donde las cosas ocurrían de otra manera. Pero mi hermana Carmen, que es psicóloga y escribe poesía, tiene un texto muy bonito que se llama Había una voz, no había una vez. Porque en las historias infantiles siempre hay una voz primera que te las contó, una voz que te reveló eso. Entonces ese acompañamiento a mí me parece decisivo, y si alguien comparte el cuento en la lectura es algo notable. Y el teatro tiene eso, porque al teatro vas en compañía. Entonces de pronto los niños dicen, ¿qué dijo? ¿Por qué? Esto no lo entendí, y todos están conversando la obra mientras ocurre. Yo vi primero la obra y luego me leí el libro. Me imagino que es una experiencia diferente en los dos lenguajes, pero que normalmente la gente llega por el libro a la obra. ¿Tú qué crees que puede ser más rico en ese sentido? Porque cuando ves la obra ya, al leer el libro ya estás viendo los personajes y sin embargo descubres, mira, esto viene de esto yo lo hubiera hecho así, uno se convierte en autor de repente. Y al revés, cuando uno lee el libro tiene todo un paisaje y un mundo en su cabeza, y cuando ve la obra dices, pero es que el papá no era así. ¿Tú qué crees que pasa ahí? Bueno, eso pasa con todas las adaptaciones. Cuando nosotros amamos un libro y lo vemos en la pantalla, pues a veces nos decepcionamos porque nos imaginábamos a Ana Karenina de una manera y no de otra. Yo creo que son experiencias diferentes, las dos son muy creativas. A mí lo que más me gusta, y es una cosa que ojalá le puedas decir a Saúl, es que él aportó cosas propias. O sea, yo creo que las buenas adaptaciones no son muy serviles al texto original, sino que cambian cosas y aportan algo diferente. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter. La primera película de Harry Potter es muy respetuosa del original, es una calca de lo que escribió J.K. Rowling, es buena, es interesante, pero le falta algo. En cambio, la que hizo Cuarón, que es la mejor de todas, aporta cosas increíbles, mete hasta calaveritas de azúcar mexicanas, ¿no? Ahí los guiños. Exactamente, entonces él metió una cosa más oscura, más personal, demostrando que la obra crece cuando tiene una creatividad ajena. Y es lo que me gusta de este texto, que no es una simple adaptación,
Por eso yo en el estreno dije, esto daba para 15 minutos, quizá exageré, punto que daba para media hora este texto breve. Y ellos lo convirtieron en una le aportaron muchas cosas, junto con la coreografía, la música, la bombomáquina, maravilloso que hicieron. Entonces yo quedé contentísimo. La música y las coreografías que invitan mucho al público a, pues, a ponerse a bailar y a meterse en esa experiencia, que desde luego es una hora que se disfruta muchísimo. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan. Sabemos que tienes un montón de cosas hoy que hacer. Yo me voy a quedar aquí con ustedes y con Saúl, pero te queremos agradecer mucho, no solamente el tiempo, el libro y toda tu experiencia que nos compartes siempre. Gracias, gracias, gracias. Esperamos más libros infantiles, esperamos más... ¿Estás ahora promocionando uno? Sí, el profesor Zipper y las palabras perdidas es la cuarta aventura del profesor Zipper, que se acaba de publicar por el Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de Rafael Barajas, el Fisgón. Entonces también en eso estamos. Pues habrá que estar muy atentos. Gracias. Gracias a ti, muy bienvenida. Saluda de mi parte a Saúl y dale también las gracias por su magnífico trabajo. Vamos a charlar ahora, mientras yo sé que hay mucha gente ahí conectada. Yo soy adulto, casi, y les puedo decir que se disfruta muchísimo. Así que vamos a ver quiénes estaban acá y cómo está, digamos que los comentarios, nada más para saludar a todos los que estuvieron acá. Para no demorarme, no vamos a... Elena Bazán dice bravo, muchísimas gracias, excelente. Excelente y presencial, dice Javier Gutiérrez. Sí, además, Juan y yo somos bastante vecinos, así que pudimos hacer este paseo matutino, pero fue muy rico. Mirel dice saludos desde Mérida, ahí estaremos hablando pronto de una librería nueva que se va a abrir, ya les daré más información, pero saludos hasta la bella y blanca Mérida, por supuesto. Qué placer escuchar a Juan Villoro, gracias Fernando Vicente, por supuesto. Sí, es un placer siempre y lo pueden además seguir en una cantidad de actos. Yo no sé cómo hace Juan para estar siempre tan activo, pero es un agasajo desde luego y un privilegio poderle tener. Bueno, pues aquí estoy viendo, pero como ya no quiero esperar más a la entrada de Saúl, le vamos a llamar por acá para que nos cuente un poquito de lo que fue la adaptación y pues, cómo es de repente el teatro. Vamos a bajar aquí un poquito para que nos podamos ver mejor, ¿verdad? Perdonen, hoy que estamos así. ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. Hola. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Laura, querida, ¿qué Pues tú tal? sí estabas viendo la transmisión, pero Juan te mandó muchos saludos y te dejó muchas frases y muchas preguntas y muchas curiosidades que quiere que tú añadas ahora. De antemano agradecerte estar aquí en Letrópatas con nosotros y que nos hables de esta segunda parte, de estas ramificaciones que tiene la literatura y estas manos que pueden alcanzar otros escenarios que tú adaptaste y escribiste. Cuéntanos cómo fue para ti el inicio, el acercamiento y un poco el trabajo de escritura de ese libro.